Hola a todos. En este video vamos a hablar de la anatomía del sistema endocrino. Vamos a hablar un poquito de la estructura de las glándulas que están presentes dentro de nuestro organismo, que por supuesto tienen una secreción endocrina, o sea que producen hormonas y que lo liberan en la sangre. En primer lugar tenemos que saber qué es lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema justamente formado por glándulas que producen una secreción proteica, o sea polipeptídica, llamadas hormonas, y que lo liberan dentro de la sangre y que obviamente lo que hacen es coordinar, regular las funciones del organismo y también producen digamos una acción lenta sobre varios órganos, a diferencia del sistema nervioso, en la cual las acciones son rápidas, ¿verdad? Aquí tenemos las glándulas más importantes. En primer lugar tenemos la hipófisis, que vemos aquí, llamada también glándula pituitaria, la glándula pineal, el páncreas, ¿verdad? Que vemos aquí detrás del estómago, los ovarios, que son las gónadas en la mujer, y los testículos, que son las gónadas en el varón, las glándulas suprarrenales, que tienen una corteza, una médula, el timo, las tiroides y por supuesto las glándulas paratiroides. A diferencia del sistema exócrino, el sistema exócrino es lo que produce unas sustancias eh, proteicas también, que lo liberan no dentro de la sangre, sino más bien dentro de un conducto, ¿verdad? Por ejemplo, las glándulas salivales son ciertas glándulas que hacen ese tipo de función. El estómago también tiene glándulas gástricas, el intestino también, ¿verdad? La vesícula biliar es una glándula también que libera un contenido llamado bilis, pero esos son glándulas exócrinas. Lo que vamos a ver ahora y lo que está justamente aquí son las glándulas endocrinas. Aquí tenemos nuevamente un panorama general de la ubicación, o sea, de la localización, de la topografía de cada glándula. Aquí encontramos en el cerebro, encontramos lo que es la glándula hipófisis, también llamada pituitaria, en la silla turca, ¿verdad?, del hueso esfenoides. Por encima tenemos el hipotálamo y la glándula pineal. En el cuello encontramos la glándula tiroides, que es una sola, y también encontramos las 4 glándulas paratiroides que están adosadas a la cara posterior de la tiroides. También encontraremos el timo, que es una glándula que está involucionada en el joven y en el adulto, es decir, solamente está en forma funcional durante la niñez. Encontramos las glándulas suprarrenales o adrenales, que son que están por encima de los riñones, uno por cada riñón. El páncreas, que es una glándula exócrina y endócrina a la vez, es una glándula mixta. Y por supuesto encontramos en ambos, ¿verdad?, las gónadas. En la mujer son los ovarios, que producen los óvulos, y en el varón son los testículos, que producen los espermatozoides. Tenemos que tener en cuenta que una glándula sencillamente es un órgano como tal, y ya dijimos que sintetizan las hormonas, que básicamente lo van a liberar a la sangre, y en otro caso también lo pueden liberar en un conducto, ¿verdad? En ese caso hablamos de las glándulas exócrinas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar ahora de las endócrinas, que como ya vimos son todas estas, que ya lo hemos situado dentro de la imagen. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las glándulas se pueden clasificar en varios tipos. En primer lugar, ya dijimos, ¿verdad?, hay dos tipos de glándulas, endócrinas y exócrinas. Ya sabemos cuál es la diferencia. Las glándulas endocrinas no tienen un conducto excretor. Directamente lo liberan, todo lo que producen lo liberan a la sangre, que va a circular por medio de ella y va a llegar a un órgano blanco, que es el lugar donde va a ejercer su acción, va regulándolo, ya sea estimulando su acción o inhibiendo su acción, ¿verdad? Y las glándulas exócrinas son las glándulas que tienen un conducto excretor, y que básicamente las sustancias que producen son sustancias generalmente digestivas, no son hormonas, y lo liberan a un conducto, ¿no? No liberan esas sustancias en la sangre. Aquí vemos nuevamente una diferencia entre una glándula exócrina. Esta es una glándula, ¿verdad?, formada por un epitelio o células epiteliales que producen una sustancia, y esto lo liberan por medio de que es el conducto, ¿verdad? Liberan a la luz del tubo, a la luz del conducto, y sin embargo
acá vemos en las glándulas endocrinas que todo lo que se produce no se libera en ningún conducto, se libera directamente en la sangre, o sea, en el vaso sanguíneo, y la cual va a ser transportada a otros lugares, a otros órganos para que puedan realizar ahí la acción. El órgano en el cual va a cumplir la función estas hormonas se llama órgano blanco o también es llamado órgano diana. Ahora, según el número de células, lo que vimos recién era la clasificación de las glándulas según la secreción, ¿verdad? Según qué tipo de secreción tiene, o también según la presencia o ausencia de un conducto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las glándulas, la clasificación de las glándulas según la cantidad de células, o sea, según el número de células. Y tenemos dos grandes grupos, ¿verdad? Las glándulas unicelulares, como su nombre lo indica, una sola célula, ¿verdad? Es una célula que únicamente cumple su función de por sí misma. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, las células caliciformes y las células mucosas que están en el estómago son algunos de los ejemplos de glándulas unicelulares. También hay glándulas en el intestino que producen secretina y colecistoquinina, que son ejemplos también de glándulas de una sola célula. Y por otro lado, tenemos la mayoría de las glándulas son pluricelulares, tienen varias células y básicamente se dividen otra vez estas pluricelulares según la forma que tienen estas glándulas. Hay glándulas tubulares, o sea, que tienen forma de tubo. Hay glándulas que tienen forma de bolsa, se llaman glándulas alveolares, parecido a un alveolo pulmonar es eso. Hay glándulas acinosas, que son la mayoría de las glándulas corresponden a este tipo, a las glándulas acinosas, que presentan unos acinos. ¿Qué es un acino? Un acino es una bolsa que drena o que termina en un tubo o en un túbulo, ¿verdad? Eso es un acino y por lo tanto las glándulas pluricelulares que tengan forma de acino van a ser llamados glándulas acinosas. Y bueno, podemos tener una mezcla de las tres, ¿verdad? Podemos tener glándulas túbulo-acinares, túbulo-alveolares, acino-alveolares, ¿verdad? Una combinación de estos tres tipos, ¿verdad? Entonces, en ese caso hablamos de glándulas mixtas. Recordemos que estos son tipos de glándulas pluricelulares. Es decir, las pluricelulares se vuelven a dividir otra vez según la forma que tengan estas glándulas. Las unicelulares ya no tienen división. Acá vemos, por ejemplo, una glándula tubular, una glándula glomerular que tiene forma de glomérulo. Estos son algunos subtipos de glándula. Acá tenemos una glándula arracimada, es decir, que tiene racimos, que tienen raíces. Y tenemos una glándula tubular compuesta, esto es lo más parecido a un acino, formado por varios túbulos. Pero también tenemos una tercera clasificación y una cuarta clasificación de las glándulas según la estructura que tengan los conductos excretores. Podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿verdad? La glándula simple, como por ejemplo esta es una glándula simple, porque tiene esta también es una glándula simple, porque tiene un solo conducto excretor. Sin embargo, las glándulas compuestas podemos tener acá, como este es un ejemplo, la racimada, ¿verdad? Que tiene varios conductos excretores. Y también vemos acá otra glándula tubular, que en este caso es compuesta, porque tiene varios conductos de excreción. Y también podemos dividir a las glándulas según el producto de excreción, ya sea, o sea, según lo que producen. Y según esa clasificación tenemos glándulas mucosas, que básicamente, como su nombre lo indica, el producto de secreción es el moco, ¿verdad? El moco que básicamente tiene gran cantidad de proteínas, o sea, de componentes polipeptídicos, y hace que el ambiente o el medio en el cual está sea más viscoso, ¿verdad? Así, el moco es lo que da viscosidad a un ambiente, a una secreción. Tenemos por otro lado las glándulas serosas, que básicamente eh, es prácticamente agua lo que hay aquí, ¿verdad? Las glándulas serosas, como por ejemplo las salivales, por ejemplo, son un ejemplo de ellas. Son glándulas serosas que básicamente tienen poca viscosidad porque tienen poco moco, ¿verdad? Dijimos que el moco es lo que da viscosidad a una sustancia. Estas glándulas serosas tienen poca viscosidad, tienen poca secreción mucosa, pero tienen gran cantidad en agua. Y a diferencia de las mucosas, también estas tienen proteínas, pero
tienen poca cantidad de proteínas, a diferencia de las mucosas que sí tienen gran cantidad de proteínas. Y por otro lado tenemos las glándulas seromucosas, que básicamente es un intermedio entre ambas glándulas. Es decir, produce un poco de moco y también produce agua, ¿verdad? Es decir, es la mezcla de ambas. También podemos llamarlos glándulas mixtas a estas, ¿verdad? Las llamadas seromucosas, porque producen un poco de cada uno, ¿verdad? Un poco de las glándulas serosas y un poco de las glándulas mucosas. Y por supuesto la viscosidad no es ni alta ni no es ni baja, es una viscosidad intermedia. Bueno, en primer lugar vamos a empezar a estudiar un poco a la hipófisis, que es el director de orquesta, vamos a decir así, del sistema endocrino. Es la llamada glándula maestra. Su otro nombre que tiene es la glándula pituitaria. Es una pequeña glándula que pesa nada más que 1 gramo y un tamaño de 1 a 1,5 centímetros. Es bastante pequeña. Está localizada en el centro del cráneo, en un hueso llamado esfenoides, que tiene una depresión, un accidente llamado silla turca, y básicamente es una glándula que tiene un tallo, como vemos aquí, que se llama infundíbulo. Y bueno, esta glándula produce en total 6 hormonas y libera en total 8 hormonas. ¿Cómo es eso? Es que se divide en 2 grandes grupos. Si bien tenemos una parte intermedia, llamada justamente pars intermedia, tenemos 2 grandes grupos o 2 grandes partes en la glándula hipófisis. La hipófisis anterior, o sea, la parte hacia adelante, se llama adenohipófisis y la hipófisis posterior se llama neurohipófisis. La adenohipófisis produce 6 hormonas que son liberadas ahí mismo. Es decir, la adenohipófisis produce 6 hormonas y libera esas 6 hormonas. Sin embargo, la neurohipófisis no produce ninguna hormona, pero libera 2 hormonas que son que vienen, digamos, del hipotálamo. La neurohipófisis tiene una conexión con el hipotálamo. Hay unos vasos que acá se llaman vasos porta y comunica básicamente toda la hipófisis con todo el hipotálamo, pero sobre todo comunica al hipotálamo con la neurohipófisis. Por ahí es donde descienden las 2 hormonas formadas en el hipotálamo, que van a ser liberadas por la neurohipófisis. La neurohipófisis, repito, no produce ninguna hormona, pero ahí se liberan 2 hormonas que fueron hechas, que fueron sintetizadas, que fueron producidas por el hipotálamo. Sin embargo, las 6 hormonas de la adenohipófisis son liberadas ahí mismo, en la adenohipófisis. Por eso dije que la hipófisis produce 6 hormonas, pero libera 8 hormonas, ¿verdad? Las 6 hormonas liberadas de la adenohipófisis y producidas ahí, y también libera las 2 hormonas que no son producidas en la neurohipófisis, pero que son liberadas ahí mismo y que son producidas por el hipotálamo. Bueno, la neurohipófisis, como dijimos, secreta, libera 2 hormonas que vamos a ver ahora, que son la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y la otra hormona es la oxitocina. En otro video anterior yo hablé justamente de las funciones de cada una de estas hormonas. La adenohipófisis produce y libera 6 hormonas. ¿Cuáles son esas 6 hormonas? Sencillamente son la hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de la tiroides y la hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Cada uno, por supuesto, tiene una función que yo he hablado ya en otro video en la cual hablé acerca de la fisiología del sistema endocrino. Aquí más bien vamos a hablar de la anatomía de este sistema endocrino. La localización de la hipófisis es una localización central, está en el medio del cráneo, está, ya dijimos, alojado en el hueso esfenoide, está localizado entre los 2 sifones carotídeos, entre el lugar de salida de las 2 carótidas internas, y también está en estrecha relación con el quiasma óptico, que es el lugar donde los nervios ópticos se cruzan e intercambian su información sensitiva visual.
O sea, las relaciones más importantes de la hipófisis son el hipotálamo, por supuesto, que está por encima, el hueso esfenoides, el quiasma óptico y los sifones carotídeos, por supuesto, el conducto carotídeo, por donde salen esas arterias carótidas internas y van a empezar a dar sus ramas terminales. Aquí vemos, ¿verdad?, el aspecto de lo que es la hipófisis. Esta vendría a ser la hipófisis anterior o adenohipófisis, y la hipófisis posterior o neurohipófisis, que se llama neuro porque justamente consta de unos ramilletes nerviosos que lo comunican con el hipotálamo. Bueno, justamente la hipófisis forma un eje con el hipotálamo llamado eje hipotalámico hipofisario. El hipotálamo es una estructura muy importante también que está dentro del cráneo, dentro del cerebro, y su importancia además de esto es básicamente regular a la hipófisis y también regular la temperatura corporal. Es el termostato corporal del cuerpo. Bueno, siguiendo con nuestro sistema endocrino, vamos a hablar de una glándula que está ubicada en el mediastino, o sea, en el centro del tórax significa eso. El mediastino es el centro del tórax, localizado, es la cavidad localizada entre ambos pulmones. Ahí encontramos el corazón y encontramos esta glándula llamada timo. Me refiero al mediastino, ¿verdad? El timo es una glándula que está detrás del esternón, o sea, está adosada al esternón, está en relación importante con el corazón, con los pulmones y con los grandes vasos. Es una glándula que está funcionalmente activa durante la niñez porque tiene importancia, sobre todo en la formación y maduración de los linfocitos B y sobre todo los linfocitos T. Luego, esto involuciona, digamos, con el tiempo, ¿verdad?, y es reemplazado por grasa, por tejido adiposo. En los lactantes esto pesa bastante, ¿verdad? 70 gramos, ¿verdad? Podemos decir que es un peso mucho mayor a lo que después pesa. Después, como dijimos, después de la pubertad, esto ya es reemplazado por grasa, por tejido adiposo, y luego ya se atrofia esto, ¿verdad? Es decir, en la ancianidad inclusive esto llega a pesar nada más que 3 gramos, ¿verdad? Por eso es que involuciona, digamos, con el paso del tiempo, ¿verdad? Y básicamente dijimos la importancia es la maduración de los linfocitos T. Ya dijimos, esto es la función que hace el sistema inmunológico, ¿verdad? Regula el sistema inmunológico. Es una glándula bastante grande, ¿verdad?, que ocupa el 70% o 80% del tórax de un niño. Y ya dijimos, por delante está el esternón, por detrás están los vasos, los grandes vasos. A los costados, lateralmente, están ubicados los pulmones. Y superiormente encontramos el esófago y la tráquea. Ahora, la tráquea y por detrás el esófago. Es muy importante esta glándula timo porque básicamente ayuda a que los niños puedan tener un sistema inmunológico desarrollado. Uno sabe que cuando uno nace recién no tiene buenas defensas y gracias a esto uno puede tener defensas durante la niñez. Bueno, vamos a hablar ahora de otra glándula llamada tiroides. El timo es el que hablamos recién. La tiroides es una glándula única, que si solamente hay una sola, aunque tiene dos lóbulos, ¿verdad? Pareciera ser que son dos glándulas, pero es una sola. Es una glándula cervical, es decir, está en el cuello. Es una glándula simétrica, es decir, los dos lóbulos que presenta, tiene dos polos y son iguales, ¿verdad? Es decir, el lóbulo derecho es igual al izquierdo. Por eso es que es una glándula única, una sola. Tiene dos lóbulos que son simétricos de mismo tamaño y de misma forma. Tiene un color rojo pardo o pardo rojiza. Es de consistencia blanda. Se lo puede palpar, obviamente, ¿verdad?, con una maniobra en la cual al paciente se le hace tragar y el examinador apoya su dedo índice y medio sobre el cuello y siente, digamos, el toque que hace la tiroides a los dedos. Tiene también un estrecho istmo, ¿verdad? Aquí vemos el istmo, que es el lugar de unión entre los dos lóbulos. Este es el istmo. Y tiene un lóbulo accesorio que está en el medio llamado lóbulo piramidal. Este lóbulo que vemos aquí es un lóbulo accesorio
ubicado entre ambos lóbulos principales, ¿verdad? Y básicamente está ubicado anteriormente a la tráquea, es decir, por delante de la tráquea y también, por supuesto, delante del esófago. Está relacionado con los músculos cervicales. El tamaño puede variar sencillamente, ¿verdad? Aunque es una de las más grandes de todas las glándulas endocrinas. Más o menos pesa 30 gramos. En promedio es esto, ¿verdad? En condiciones normales me refiero. Porque en pacientes que tienen bocio, esto puede pesar mucho más, ¿verdad? Puede llegar a pesar inclusive kilos en ciertas personas que tienen un agrandamiento de la tiroides que es llamado bocio, ya sea asociado a un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Generalmente es una glándula bien vascularizada, está bastante vascularizada. Las arterias que lo vascularizan son las arterias tiroideas, hay dos, ¿verdad? Tiroideas superiores y tiroideas inferiores. Están en estrecha relación con el nervio laríngeo recurrente, que es una de las raíces nerviosas importantes en el cuello, que también inerva la laringe y que obviamente es el nervio de la fonación, el nervio por el cual podemos hablar. Recibe más o menos entre 80 a 120 mililitros de sangre por minuto, que es bastante bastante cantidad de sangre, y es un poquito más pesada y de mayor tamaño en las mujeres, aunque sencillamente no hay tanta diferencia entre sexos. Pero lo importante es que durante el ciclo menstrual, sobre todo la menstruación y también en el embarazo, se puede agrandar un poco más por las cuestiones metabólicas y también por las cuestiones fisiológicas reproductivas. Es decir, puede haber un agrandamiento, un ensanchamiento mayor a lo habitual en la mujer durante la menstruación o bien durante el embarazo. Y bueno, esta tiroides produce tres hormonas, dos de las cuales son las más importantes, que son la T3 y la T4. La T3 es también llamada triiodotironina y la T4 es llamada tetraiodotironina o simplemente tirosina. Y además de eso produce otra tercera hormona llamada calcitonina, que si bien es una hormona tiroidea, no ejerce su acción ahí, sino que más bien ejerce su acción sobre la glándula paratiroides, que enseguida vamos a ver. La glándula tiroides es muy importante para el metabolismo, ¿verdad? Ejerce su acción notablemente sobre el metabolismo, igual que el hígado. Y tenemos que decir que por dentro está formado por unas células llamadas células foliculares, y también hay unas células parafoliculares. Las células parafoliculares digo bien, produce la calcitonina, y las células foliculares producen la T3 y la T4. Dentro de esas células foliculares se encuentra un material gelatinoso llamado coloide. Aquí vemos la relación de la glándula tiroides. Dijimos que está bien vascularizado por los vasos tiroideos superiores e inferiores. Esos vasos, las venas al menos drenan en la yugular interna y también en la subclavia. Y los vasos arteriales son ramas de la carótida. Vemos la relación también de la tiroides con el paquete vasculonervioso del cuello. Me refiero al nervio vago, me refiero a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. Por supuesto, también está relacionado con la arteria carótida común, ¿verdad? Que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. También tiene estrecha relación con la tráquea, como ya vimos recién, y por supuesto también con los músculos que aquí ya no están, ¿verdad? Los músculos infrahioideos, que están localizados en este lugar. También por medio de su lóbulo piramidal está relacionado con el cartílago tiroides, digo bien, que vemos aquí. Este es el cartílago tiroides. Y también está relacionado con un cartílago que vamos a ver aquí, llamado cartílago cricoides. Bueno, por detrás de la tiroides encontramos 4 glandulitas que están ubicadas, 2 por cada lóbulo, una en la parte superior y otro en la parte inferior.
Son 4 glándulas que son pequeñas, que están detrás de la tiroides, que están unidas a la tiroides, están adosadas a la tiroides. Y básicamente muchas veces puede haber un error, digamos, quirúrgico cuando se, se opera uno la tiroides. Muchas veces se pueden seccionar estas, por error, por accidente, se pueden seccionar estas glándulas paratiroides y el paciente se queda sin paratiroides, ¿verdad? Y sí hay que tener en cuenta entonces ese recuerdo anatómico. Bueno, son 4, dijimos ya, más o menos pesa 40 miligramos, es decir, ni siquiera pesa 1 gramo, es algo, es prácticamente una grasita, pero que es muy importante, sobre todo porque produce una hormona llamada paratormona, que básicamente regula el metabolismo del calcio y también del fosfato. Y aquí es donde también ejerce su acción la calcitonina, que es liberada por la tiroides, ¿verdad? Si bien es liberada por la tiroides, es aquí donde ejerce su acción esa calcitonina. Tiene un pequeño tamaño, forma ovoide, ¿verdad? Es color amarillento, ¿verdad? Parduzco, es decir, parece una grasita y está, ya dijimos, atrás de la tiroides. Generalmente están situados lateralmente a la anastomosis que se dan entre las arterias superior e inferior, que son los vasos que irrigan a la glándula tiroides, y sencillamente, como ya dijimos, hay 2 paratiroides por cada lóbulo. En total son 4 glándulas paratiroides, pero puede haber un poquito más, ¿verdad? Pueden haber inclusive 6 glándulas paratiroides, a veces puede haber 2, ¿verdad? Pero el promedio de glándulas paratiroides que hay son 4. Ahí vemos justamente, parecen 4 grasitas, ¿verdad? Esto es la cara posterior de la tiroides, esto es mirándolo de atrás a la tiroides, y aquí vemos 1, 2 y 3 y 4, ¿verdad? O sea, vemos 2 por cada lóbulo, total son 4, tienen forma de botón, forma ovoidea, forma de avellana, y básicamente son muy importantes porque lo que ya dije, ¿verdad? Regula el metabolismo del calcio y del fosfato. Aquí vemos otra imagen más, donde estamos viendo la cara posterior de la tiroides y donde vemos la localización de las 4 glándulas paratiroides. Bueno, la siguiente glándula que vamos a hablar es las glándulas suprarrenales, que son 2, ¿verdad? Son órganos pares, simétricos, es decir, tienen la misma forma, el mismo tamaño, la misma localización, ambos están localizados por encima de los riñones, ¿verdad? Una glándula por encima de este riñón y la otra glándula por encima del otro riñón. Parecen una grasita también, ¿verdad? Están formados también por tejido adiposo. Más o menos miden entre 3 a 5 centímetros y nada más que pesan entre 3,5 a 5 gramos en promedio, ¿verdad? Estas glándulas, por más pequeñas que sean, tienen bastante importancia porque producen varias hormonas que yo ya he explicado en otro video cuando hablé de la fisiología de esta glándula. Entre paréntesis, tiene que ver mucho con la parte androgénica y también con el estrés. Y anatómicamente está, digamos, tiene una forma aplanada, es amarillenta, ¿verdad? Eh, Tiene, digamos, sustancias grasas, sustancias lipoides, ¿verdad? Como estamos viendo en la imagen. Y está dividido en 2 capas. Está dividido en dos planos, ¿verdad? Una capa periférica, que es la corteza. Esto vendría a ser un corte de la glándula suprarrenal. Tiene una corteza, que es la parte periferia de la glándula, y una médula, que es la parte interna, la parte central de la glándula suprarrenal. También esta glándula suprarrenal es llamada glándula adrenal. Es el otro nombre que recibe, es glándula adrenal. ¿Por qué se llama? De ahí viene el nombre de adrenalina, porque es uno de los productos que libera la glándula suprarrenal o adrenal. No nos olvidemos también la forma, tiene forma de gorro frigio o forma de sombrero, es como si fuera que el riñón tuviese un sombrero ahí, ¿verdad? Y esa es la glándula suprarrenal. La médula interna es lo que conforma prácticamente el 80-90% de lo que es la glándula. Y sobre esta glándula es lo que ejerce su acción una hormona llamada adrenocorticotropa, ¿verdad? O ACTH, que es una de las hormonas que libera básicamente la hipófisis anterior. Aquí vemos nuevamente la imagen de la glándula suprarrenal o adrenal.
Está inervado esta glándula por el sistema autónomo, ya sea simpático o parasimpático, y está vascularizado por las arterias suprarrenales, que son ramas de la aorta abdominal. Y bueno, la importancia es que producen las catecolaminas, sobre todo la adrenalina y la noradrenalina, que son liberados a la sangre y que básicamente ejercen su acción en situaciones de estrés, de miedo, de angustia, y también pueden aumentar estos en el ejercicio. Obviamente también ejercen su acción sobre varios órganos, sobre todo lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, genera taquicardia, aumenta también la glicemia, o sea, los niveles de glucosa en sangre, y también puede aumentar básicamente la irrigación sanguínea al corazón y también dilatar las vías aéreas. Son algunas de las funciones que hacen estas glándulas, que como dijimos, por más pequeñas que sean, son bastante importantes. La relación más cercana que tiene básicamente es el riñón, que está debajo de la suprarrenal. Los músculos lumbares también están relacionados con la suprarrenal, y los ramilletes autónomos que lo inervan, ¿verdad? En el caso de la suprarrenal izquierda, una que nos vemos aquí, ¿verdad? Una relación importante es el bazo, que es el órgano esplénico, que, como dije en otro video, está relacionado con el riñón y obviamente va a estar relacionado también con la glándula suprarrenal. Bueno, aquí vemos nuevamente la localización, la topografía de la suprarrenal, que es el sombrero, digamos, entre comillas, del riñón. Bueno, otra glándula que vamos a ver es la glándula llamada páncreas. Es una glándula fusiforme, es decir, es alargada, tiene un color gris rojizo, está por detrás del estómago, es decir, yo para ver el páncreas necesito cortar o separar o levantar el estómago para poder ver el páncreas. Digamos que la mayoría del páncreas es un órgano retroperitoneal, está detrás del peritoneo y básicamente está en forma transversal, ¿verdad? Es un órgano que está situado en forma transversal. ¿En qué cuadrante? En el cuadrante epigástrico y también en el hipocondrio izquierdo. Más o menos tiene un tamaño de entre 12 a 15 centímetros de longitud, y es muy importante porque además de producir secreciones digestivas, o sea, exócrinas, que lo liberan en un conducto llamado conducto de Wirsung y también conductos de Santorini. Además de eso, esta glándula también es una glándula endocrina, porque produce sustancias que lo van a liberar en la sangre. ¿Cuáles son esas sustancias? Son el factor inhibidor del crecimiento, y sobre todas las más importantes son el glucagón y la insulina, que básicamente regulan el metabolismo de los hidratos de carbono. Páncreas viene del griego, pan significa todo y crea significa carne. Lo que pasa es que antes se creía que esto era un pedazo de carne nada más, que básicamente no tenía ninguna función. Obviamente hoy día se cree todo lo contrario, porque es muy importante esta glándula, porque es una glándula mixta, es exócrina y es endocrina también a la vez. Y tenemos que agregar que tiene una consistencia blanda. Tiene 4 partes, acá menciona 3 nada más, pero tiene 4 partes esta glándula: una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Básicamente las relaciones más importantes de esta glándula son el estómago, que es lo que le cubre al páncreas. El estómago está por delante del páncreas. La cola está relacionada con el bazo, o sea, con el órgano esplénico. Y la cabeza está enmarcada, o sea, relacionada con el duodeno. El duodeno le rodea a la cabeza del páncreas, le hace como un marco. Entonces el duodeno es uno de los órganos importantes también que está relacionado con el páncreas. El duodeno, el estómago, el bazo y por supuesto las ramas arteriales del tronco celíaco también están relacionadas con el páncreas. De hecho, de ahí sale la vascularización para el páncreas, ¿verdad? El páncreas está vascularizado por las arterias pancreatoduodenales, que son ramas
del tronco celíaco. El tronco celíaco a su vez es una de las ramas colaterales de la arteria abdominal, o sea, de la arteria aorta abdominal. Bueno, tiene un conducto, ¿verdad? Que si bien no produce nada, no produce nada endócrino, produce una sustancia exócrina que es el jugo pancreático. El conducto principal se llama conducto de Wirsum y a ese conducto de Wirsum lo cruzan varios conductitos más pequeños llamados conductos de Santorini. Ese conducto de Wirsum lo que hace es transportar el jugo pancreático y desemboca en el duodeno por medio de un esfínter llamado esfínter de Oddi y básicamente en un lugar donde el duodeno se dilata llamado ampolla de Vater. Dentro del páncreas tenemos muchas células llamadas acinos pancreáticos. De hecho, esta es una glándula acinar porque tiene acinos pancreáticos que forman unos islotes llamados islotes de Langerhans. Aquí vemos el páncreas, vemos la posición, ¿verdad? Está ubicado en el epigastrio, en el centro del abdomen, y también una parte está localizada en el hipocondrio izquierdo, porque este órgano es un órgano oblicuo, en la cual la cabeza está hacia abajo y hacia la derecha, y la cabeza está hacia arriba y hacia la izquierda. La cola está hacia arriba y hacia la izquierda. Vemos que es un órgano bastante vascularizado. La arteria gastroduodenal es una de las arterias que se relaciona con este órgano. Vemos aquí vemos el tronco celíaco. Entonces, como dijimos, el tronco celíaco es una relación cercana al páncreas. El tronco celíaco que justamente estamos viendo que sale de la aorta abdominal. Entonces, sus relaciones son el tronco celíaco, el estómago, que ya no vemos aquí, porque si vemos el estómago no vamos a poder ver el páncreas. Ya fue sacado del estómago. El órgano esplénico, o el vaso, ¿verdad? Que es lo mismo, que está relacionado con la cola del páncreas, y la cabeza del páncreas, que está relacionada con el duodeno, ¿verdad? Que es la primera porción del intestino delgado. El duodeno, como ustedes ven aquí, le hace una forma de marco a lo que es el páncreas. Las partes del páncreas: cabeza, cuello, cuerpo y cola. A esta cola también se le llama proceso unciforme. También recibe el nombre la cola del páncreas. Y acá lo que vemos son los islotes de Langerhans, ¿verdad? Formados por varias células acinares. Estos son los acinos pancreáticos, que es el lugar donde se produce la sustancia, ya sea exócrina y endócrina del páncreas. Otra vez vemos la forma del páncreas: el cuerpo, el cuello, la cabeza, digo bien, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, o también llamado proceso unciforme. Vemos la ubicación del páncreas. Esto es el estómago. Esto es el conducto de Wirsum, ¿verdad? El conducto pancreático principal. Y estos conductitos que vemos aquí son los conductos de Santorini. Esta es la parte exócrina del páncreas, ¿verdad? La que se libera por medio de un conducto. La parte endócrina del páncreas básicamente es lo que se libera directamente a la sangre. Como por ejemplo, ¿qué? El factor inhibidor del crecimiento y los otros dos, que son la insulina y el glucagón, que, como dijimos, regula el metabolismo de los hidratos de carbono y por lo tanto regulan la glicemia, la glucosa en sangre. Aquí vemos también otra imagen más donde vemos la posición. Acá obviamente no vemos ya no vemos al estómago. Se sacó esto para poder ver el páncreas. La localización del páncreas: el duodeno, que es una de sus relaciones. Digamos, el órgano esplénico, y el riñón también tiene una pequeña porción que básicamente está relacionada con la cola del páncreas. La arteria mesentérica superior que estamos viendo aquí también es una relación, los vasos mesentéricos, ¿verdad? Los vasos mesentéricos superiores, la vena mesentérica y la arteria mesentérica también son relaciones posteriores del páncreas, y sin olvidarnos de la aorta y de la vena cava inferior, que también son relaciones muy importantes que están hacia atrás del páncreas.
Bueno, vamos a hablar ahora de la glándula pineal. Es una glándula pequeña, está localizada dentro del cráneo, dentro del cerebro, está cerca del tálamo, está inferior a lo que es el tálamo. Esto es el hipotálamo, esto es la hipófisis, esto es el cuerpo calloso con su fornix, esto es el tálamo. Aquí vemos la comisura talámica, que yo voy a desarrollar en otro video más adelante. Toda esta estructura voy a hablar en otro video. Y aquí tenemos un lugar llamado epitálamo. Este es el hipotálamo, glándula hipófisis. Y este es el epitálamo, donde está la glándula pineal, que básicamente es una glándula muy importante que actúa frente a la oscuridad, frente a la luz, ¿verdad? Que básicamente ayuda también a regular el ciclo de sueño y vigilia. Es una glándula muy pequeña, pesa nada más que 0,1 a 0,2 gramos y está adosado a lo que es el tercer ventrículo, que aquí vemos. Este es el tercer ventrículo, está en el techo, por encima del tercer ventrículo, por encima de esto que es el tercer ventrículo, que yo voy a desarrollar en otra unidad más adelante. Es una glándula neuroendocrina, es decir, tiene masas de neuroglia y tiene unas células que secretan sustancias, que son los pinealocitos. Ya dijimos que actúa ante las señales medioambientales, regulando el ciclo de sueño y vigilia. Por eso es que nosotros, los seres humanos, generalmente dormimos con mayor facilidad cuando hay oscuridad y la luz, digamos, nos despierta, ¿verdad? Porque las señales del medio ambiente, como la luz y la oscuridad, influyen sobre nuestro organismo debido a esta glándula llamada pineal y que produce una sustancia llamada melatonina. Bueno, esta melatonina sencillamente se produce con mayor cantidad a la noche, por eso que uno tiene con mayor frecuencia sueño durante la noche que por la mañana. Entonces, eso es debido a la secreción de melatonina, que se secreta bastante por la noche y que durante el día es muy poca la cantidad secretada. Y por último vamos a ir hablando de las glándulas sexuales, también llamadas gónadas, que son los testículos y los ovarios, ¿verdad? En el varón son los testículos y en los ovarios son, en la mujer son los ovarios. Además de producir los gametos, ¿verdad? Que en el varón es o son los espermatozoides y en la mujer son los óvulos. Además de eso, también estas glándulas, estas gónadas, producen las hormonas masculinas y femeninas. En el varón, la testosterona, y en la mujer, los estrógenos. Y obviamente cada una de estas gónadas producen una regulación de los caracteres secundarios de cada sexo, ¿verdad? Los ovarios son los órganos que se encargan de la reproducción y de la regulación de los caracteres sexuales en la mujer. Son pares, o sea, son dos, uno cada lado, tienen forma de almendra, son pequeñas, ¿verdad? Y están localizadas a ambos lados del útero, están comunicados con el útero por medio de una trompa llamada trompa de falopio. Y básicamente ya dijimos que producen unos folículos ováricos que luego maduran y que se secretan cada 28 días. Si este ovario, este óvulo, digo bien, es germinado por un espermatozoide, se produce la anidación, es decir, la fecundación. Si no es así, entonces el óvulo degenera y se produce la descamación, con la cual se inicia la menstruación. Además de eso, también son producidos los estrógenos, que básicamente son importantes para que se puedan desarrollar los órganos reproductores, y también eso genera la regulación de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo la distribución de la grasa en la mujer, que es más bien cerca de la cadera, la amplitud de la pelvis y por supuesto el crecimiento de las mamas. Y obviamente también la diferencia en el crecimiento del vello púbico y axilar, a diferencia del varón, que es en otros lugares. Aquí vemos los ovarios, están formados por una corteza, por una médula, y básicamente en cada ciclo ovárico liberan un óvulo maduro en el día 14 del ciclo menstrual,
Esto empieza en el día 1, ¿verdad? Después de la menstruación empieza nuevamente la formación del óvulo, y que es liberado en el día 14, y luego nuevamente empieza la descamación de las células estromales del útero hasta llegar nuevamente al periodo menstrual, que ocurre cercano al día 28. Estos óvulos son pequeños, ¿verdad? Nada más que tienen 3 centímetros de largo, 1,5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Están, digamos, adosados, están situados en el abdomen por medio de un ligamento llamado ligamento uterino o ligamento ancho. Y básicamente, además de los estrógenos, que son el estradiol y la estrona, también producen una hormona llamada progesterona, que básicamente es la que justamente ayuda a que la fecundación pueda ser llevada a cabo, facilitando la anidación del huevo o cigoto dentro del útero. O bien, si no ocurre fecundación, es la que inicia, digamos, la menstruación. Aquí vemos nuevamente, son dos, forma de almendra, ¿verdad? Tamaño de 3 centímetros. Y en su interior hay más o menos 400.000 óvulos que están ahí dentro, desde el momento que uno nace, y de los cuales nada más 400 o 500 son los que maduran en la vida fértil de una mujer, ¿verdad? Además de los óvulos, ya dijimos que producen las hormonas sexuales, que son los estrógenos y la progesterona. Estos óvulos, una vez que son secretados, son transportados por las trompas de falopio hasta la cavidad uterina, donde va a esperar a ser fecundado, o de lo contrario, va a generar el inicio de la menstruación. Aquí vemos la localización de los ovarios, que está unido por medio de unas fimbrias a lo que es el oviducto o las trompas de falopio, que terminan en la cavidad uterina, continuando con el cervix y finalmente con los genitales externos de la mujer. Aquí vemos los diferentes tipos de células que forman el ovocito primario, que luego va madurando hasta llegar a formar el folículo maduro, que es el óvulo, ¿verdad? Y por último, para terminar esta presentación, vamos a hablar de los testículos, ¿verdad? Los testículos son los dos órganos, las dos gónadas masculinas, que se encuentran dentro dentro de un cordón espermático, ¿verdad? El cordón espermático es lo que sostiene, digamos, a la piel que envuelve al testículo, que es el escroto, y que básicamente dentro de los testículos son producidos los espermatozoides, que son los gametos masculinos, y además de eso, las hormonas masculinas, que son la testosterona, la dehidrotestosterona y la androstendiona, facilitando de esa forma el ciclo reproductor masculino y también los caracteres sexuales masculinos. El ovario el ovario es en la mujer, el testículo en el varón. El testículo está suspendido por el escroto, unido a un conducto espermático y asociado a una estructura llamada epidídimo que vemos aquí, que básicamente es el lugar donde maduran los espermatozoides. Este lugar que vemos aquí es el epidídimo, que está por encima de lo que es el testículo, y es el lugar donde las espermátidas se convierten en espermatozoides y, por supuesto, la cola de los espermatozoides adquiere movilidad. Una vez que se producen los espermatozoides aquí, son liberados o transmitidos por el conducto espermático, el conducto deferente, que luego pasa por la próstata, en la cual se enriquece, digamos, el líquido seminal por medio de la secreción de las glándulas prostáticas, y obviamente luego es liberado por el órgano copulador masculino, que es el pene, ¿verdad? Son dos los testículos, ¿verdad? Son dos órganos simétricos, tienen forma también de avellana y están dentro de un material llamado escroto, ¿verdad? Los testículos tienen dos tipos de células, una que son las células de Leydig, que básicamente producen las hormonas masculinas, que son los andrógenos, y que ya dijimos que influye sobre los caracteres sexuales secundarios,
como por ejemplo el crecimiento de la próstata, de las vesículas seminales y también los caracteres sexuales primarios, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio de voz, la disposición del vello axilar y otros caracteres más, el aumento de la musculatura, ¿verdad? Que son más propios del hombre, ¿verdad? Y además de eso tenemos las células de Sertoli, que son las que producen los gametos masculinos, también llamados espermatozoides. Células de Leydig producen andrógenos, células de Sertoli, digo bien, producen los gametos. Aquí vemos los testículos, que son órganos bastante vascularizados por las arterias testiculares, ¿verdad? Que proceden de la arteria hipogástrica. Y vemos aquí el epidídimo, que está por encima de los testículos, y el conducto deferente, que básicamente va a llegar, va a pasar por la próstata y finalmente va a acompañar al pene, ¿verdad? Aquí vemos un corte macroscópico de lo que es el testículo, ¿verdad? La cabeza del epidídimo y sencillamente el funículo, ¿verdad? El conducto espermático, que es el que transporta los espermatozoides, que son producidos aquí y que son madurados en el epidídimo hasta su excreción final por el pene, ¿verdad? Bueno, y esto es todo lo que yo quería hablar acerca de las glándulas endócrinas. Esperemos que les haya gustado este video, que le den un me gusta si les gustó el video, me pueden dejar algún comentario si quieren, se pueden suscribir a mi canal si es que quieren tener novedades sobre los próximos videos, y bueno, gracias a todos los que se suscriben a mi canal y le dan me gusta a mis videos. Eso es todo por el momento, y bueno, muchas gracias a todos por su atención.